Hola, ¿qué tal? Esto es Un Idioma Sin Fronteras, programa de Radio Exterior de España, y yo soy Susana García Polo. Durante prácticamente una hora les guiaré por las novedades que afectan a nuestro idioma y por la producción literaria en español. Estoy segura que les va a sorprender la propuesta de la que hablamos a continuación. Se trata de un texto insólito y muy original orientado a la escuela. El polifacético Antonio de la Fuente Arjona nos presenta hoy La rebelión de los números, de Ediciones de la Torre, su última obra que utiliza el teatro como herramienta pedagógica. Dentro de la colección Alba y Mayo Teatro, ha publicado también en esta línea El ladrón de las palabras, La sombra misteriosa o Mi amigo Fren habla raro. Pero también, además de escribir textos teatrales para niños, es actor, director teatral y, entre otras cosas, autor de novelas como Palabra de Caín o La muerte de mi lado. Antonio, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se convierte el teatro en herramienta pedagógica? La idea surgió porque un editor me preguntó si podía escribir un libro para niños de 6 a 12 años y se me ocurrió la idea de utilizar como tema a la hora de montar la historia un tema escolar. En ese caso utilicé el lenguaje, que de ahí nació El ladrón de palabras, y ese fue un poco el texto que creo que sentó las bases de luego todos los libros que se fueron escribiendo después y que me amplió la idea que yo ya tenía de que el teatro podía ser una herramienta dentro del aula. O sea, lo curioso es que el teatro en la escuela suele utilizarse mucho como una actividad para final de curso, como algo, digamos, de exposición. Y para mí tenía mucho interés el que el teatro entrara en la intimidad del aula, en ese recinto privado en el que el profesor se relaciona únicamente con sus alumnos, sin público, sin complicaciones técnicas, sin demás zarandajas, sino un tú a tú entre el profesor y los alumnos. Usted escribió el artículo para la Feria del Libro de Madrid, El teatro, una herramienta en la escuela, y asegura que esta idea no es suya, que de hecho el título original de la colección era Teatro en la escuela y en casa, y estaba bajo la dirección de Luis González Carreño, ¿no? Eso es, sí. Sí, yo en ese artículo, más que porque la idea un poco de esa colección se fue fraguando un poco entre todos, la idea de que el teatro puede ser una herramienta en la escuela, ahí cuando digo que no es una idea mía ni es nueva, es porque ya antes de mí hay profesores y hay educadores de teatro también que llevan, digamos, trabajando esa posibilidad dentro del aula. Pero aquí era como cerrar mucho más, enfocar mucho más hacia el aula dentro, o sea, el teatro dentro de ese recinto privado, como decía antes. ¿Con qué objeto se ha escrito el texto? ¿Como material de apoyo, para representaciones? Un poco, cuéntenos cuál es el objetivo. El objetivo son varios. Yo últimamente en Madrid he estado haciendo varias presentaciones del libro, entonces lo que cuento, por ejemplo, vienen tanto padres, profesores o niños, entonces cojo el libro y se lo enseño y les digo, mira, fijaros, este libro tan pequeño, porque es un libro, digamos, no es un libro muy grueso, digo, pues este libro está lleno de posibilidades, es una caja de sorpresa, parece pequeñito, pero en él caben muchas cosas. Entonces, por eso puede optar por muchas variantes. Por un lado puede ser un cuento muy divertido, con unos personajes, con una historia entretenida. Por otro lado es una obra de teatro que está llena de personajes que pueden ocupar un escenario. Por otro lado es un juguete, porque el libro está lleno de propuestas de juegos en el que el lector con estos juegos y estos ejercicios se puede ir involucrando más aún en la historia. Y por otro lado es también una herramienta para el profesor, porque esos propios juegos, ejercicios que yo planteo y la propia historia, al tratar asignaturas escolares, como en este último caso las matemáticas, son ideas que le ofrezco o como ejemplos que le ofrezco al profesor para que a partir de ahí él pueda ampliar sus posibilidades de cómo dar su materia. En esta historia, la rebelión de los números, pues precisamente son los números y los signos los que protagonizan un embrollo. ¿Por qué están enfadados? Porque nadie les quiere. Las matemáticas están odiadas, ¿no? Por los alumnos. Eso es. Además, para mí fue algo personal, de un conflicto que yo tenía con las matemáticas y algo que de alguna manera se lo debía desde siempre, ¿no? Para mí las matemáticas no siempre, yo creo que depende también del profesor
profesor que uno tenga. Yo creo que influye muchísimo a la hora de la educación el profesor que uno tenga. Y cuando yo estaba en la parte escolar, en la época escolar, tenía un buen profesor de matemáticas. Cuando ya entré en el bachillerato, mi profesor de matemáticas no era especialmente bueno ni especialmente motivante, y fue un poco quizás el que me despegó ya totalmente de ese mundo de las matemáticas o de la física, la química, y se quedó y fue como un hueso duro de roer para mí, ¿no? Y de esta manera era como bueno, reconocer que yo cuando hago las presentaciones del libro, cuando hablo con los chavales en los colegios, les pregunto, a ver, ¿a quién realmente le gustan las matemáticas, ¿no? Y a muy pocos levantan la mano, muy pocos dicen que sí, ¿no? Entonces es como que hay esa revancha de los números y de las matemáticas y decir, bueno, pues si nadie nos quiere, pues vámonos. Y entonces eso es lo que hacen, pero no se van solos, sino que deciden además secuestrar al profesor de matemáticas como para liberarle de los alumnos, ¿no? Y ahí entran en juego la banda de los últimos de la clase. ¿Quiénes son y por qué son los últimos de la clase? Digamos que son como los torpes, como esos alumnos desmotivados o esos chavales y chavalas que en clase muchas veces prestan poca atención, no están muy interesados, están quizás pensando, mirando por la ventana, pensando en la hora del recreo o en lo que van a hacer después de clase, y de ahí surgió la idea de qué manera de pronto ellos se van a interesar sin querer y van a aprender sin querer, y jugando van a aprender la lengua, van a aprender las matemáticas, y entonces también eso es lo que motiva un poco también la creación de estos libros, en los que, porque además lo he visto cuando he visto trabajar a los profesores con los libros o a los alumnos representando estas obras, que realmente ellos mismos están aprendiendo sin que se den cuenta. Y de pronto al final, como suele acabar estos libros, ellos mismos reconocen que, oye, pues no está tan mal, no es tan aburrido o no es tan difícil aprender matemáticas o interesarse por el lenguaje. Y eso me parecía como muy muy interesante. Y la idea de los últimos de la clase nace en el primer libro, en el ladrón de palabras, y un poco también con esa misma idea de decir, ¿por qué los protagonistas no van a ser de pronto los que supuestamente menos saben, ¿no? Entonces, en el caso del ladrón de palabras, el personaje del ladrón de palabras se mete en una escuela y se dedica a robar palabras, signos de puntuación, vocales, diferentes cosas y se lo va a robar a los profesores. Y entonces van a ser los alumnos los que van a tener que encontrar al ladrón de palabras adivinando qué le ha robado a cada profesor. Y en este caso, en la rebelión de los números es igual. Para intentar rescatar a su profesor de matemáticas, los alumnos van a ser los que van a tener que ir resolviendo enigmas matemáticos para ir poco a poco pasando diferentes puertas hasta llegar al fondo, al centro del mundo de los números, donde está retenido el profesor de matemáticas. Que no son los únicos que los pueden resolver, porque incluso el lector puede ir participando en esa resolución, en esa solución desde su casa, ¿no? Con claro. diferentes juegos o diferentes enigmas, como el Tangram o incluso partituras de música, ¿no? Sí, la idea, además, digamos el subtítulo, el sobretítulo que tiene, el segundo título que tiene esta obra, que es La rebelión de los números, es el primero, y luego le pongo un espectáculo para lápiz y papel, porque según lo estaba escribiendo decía, claro, es que incluso sería bonito que el público tuviera luz suficiente mientras está viendo la obra y un trozo de papel y un boli para ir jugando también mientras se está sucediendo la acción en el escenario. Y luego, claro, el libro desde un principio, está toda esa colección de libros, está planificada, está pensada con esos ejercicios, esos juegos que de pronto, según voy escribiendo la historia, me van saliendo o me van proponiendo profesores, porque casi todos los libros están trabajados con el asesoramiento constante o con la vigilancia constante de profesores especializados en estas materias, ¿no? Que sin su ayuda, la verdad que no sería igual trabajar o llevar a cabo estos libros. Y entonces eso posibilita, esos ejercicios, esos juegos, posibilita que el lector se involucre mucho más en la acción, ¿no? Además tengo entendido que muchos de estos libros, de los anteriores a la Revolución de los Números y este mismo, ya se están representando incluso en Latinoamérica, ¿no? Sí, es muy
muy curioso porque estos libros en España están muy introducidos en el ámbito educativo. Son libros que se utilizan mucho en las escuelas, en algunos colegios forman parte de lo que son libros de texto para que trabajen todo el año los niños con ellos, pero en Latinoamérica la respuesta ha sido más profesional. De pronto allí son textos que suben a los escenarios representados por compañías profesionales. Y de hecho cada año me van llegando noticias de compañías, por ejemplo en Colombia estuvo representándose durante 1 año y medio en El ladrón de palabras. Desde Guatemala me enviaron un documental precioso de televisión sobre todo el proceso de una compañía trabajando también con El ladrón de palabras, todo el proceso de ensayos y luego lo que fue la puesta en escena en colegios. Hicieron como una especie de pequeña gira por colegios de barriadas pobres y la respuesta, y se veía también lo que era la respuesta de los niños. Era un documental muy bonito. Y luego también el de Mi amigo Fren habla raro, también se ha estado haciendo en Colombia y en Venezuela también, o sea que siempre me van llegando noticias de por ahí y eso de alguna manera halaga mucho, que es curioso que El ladrón de palabras, pensad que El ladrón de palabras se publicó la primera vez en el 92 y es un texto que todavía sigue vivo y que tiene muy buena acogida y eso es lo que ha permitido luego el ir avanzando en esta colección. Pues Antonio de la Fuente Arjona, muchísimas gracias por estas propuestas tan interesantes, seguro para el mundo de la educación y para los padres que nos están escuchando seguramente. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros.